Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el observatorio de la realidad semanal espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 39 correspondiente al sábado 13 de abril de 2024. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y seas parte del canal del Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás toda la información extra a lo largo de toda la semana sobre estas y otras informaciones. Tienes el enlace aquí abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, llueven las bendiciones y los testigos en el santuario de Torre-Ciudad, enclavado en la diócesis de Barbastro-Monzón. La semana nos ha traído una serie de testimonios espirituales en Torre-Ciudad que evidencian que es uno de los grandes centros de peregrinación del Alto Aragón, pero también no solo eso, sino de toda España. En tal sentido, traigo y recopilo una serie de informaciones relevantes ocurridas a lo largo de toda esta última semana, que comenzó el pasado domingo 7 de abril de 2024 con una importante noticia y un gran aniversario. El 7 de abril fue un nuevo aniversario de la peregrinación de San José María a Torre-Ciudad. Un 7 de abril, pero del año 1970, fue cuando San José María salió de Roma para hacer una peregrinación a los santuarios de Fátima y Torre-Ciudad. En este último, en Torre-Ciudad, con gran devoción y con los pies descalzos, San José María realizó una romería a la ermita desde 1 kilómetro antes. Como recuerdo de este peregrinar, tiempo después se colocó un crucero que remata una columna de piedra en cuya base hay una inscripción que recuerda la fecha de tan relevante evento. Por otro lado, el santuario de Torre-Ciudad sigue acogiendo a muchos peregrinos que vienen de todas partes del mundo, muestra de su gran actividad, y en concreto ha recibido una peregrinación de un grupo de seminaristas provenientes de diversas regiones de España que han ido a Torre-Ciudad. Ha sido una visita especial para Torre-Ciudad y así se ha difundido. Han tenido el placer de recibir a un grupo de seminaristas procedente en concreto de Zaragoza, Valencia y Madrid. Durante su visita los jóvenes realizaron un recorrido guiado por el santuario donde pudieron conocer la historia y devoción a la Virgen de Torre-Ciudad. Además aprovecharon para rezar ante la Virgen pidiendo por las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. Fue un encuentro lleno de fe y esperanza, como así difunde el propio santuario. Por otro lado, durante estos días ha sido frecuente ver en el presbiterio del altar mayor a familias que aprovechan su estancia en el santuario para ofrecer a sus hijos a la Virgen de Torre-Ciudad. Es una tradición, una costumbre que se viene realizando hace muchos años. La oración de ofrecimiento, leída ante su imagen morena, se entrega a los padres en un recordatorio con la fecha y el nombre del hijo o de la hija. Estas familias de Zaragoza, Lleida y Palma de Mallorca se fueron muy felices después de haber realizado este sencillo acto de piedad de encomendar sus hijos a la protección del manto de la Virgen. Y hablando de viajes espirituales, también hay que destacar un viaje espiritual desde Varsovia a Torre-Ciudad. Una familia polaca recorrió un largo camino hasta llegar al santuario situado en Huesca para encontrarse con la Virgen y sumergirse en la belleza de su bella y bien realizada museografía. Porque la fe, la espiritualidad y la cultura pueden ir unidas como van unidas en muchos casos. Después de una emocionante jornada, esta familia asistió a la misa y vivieron la proyección sobre el retablo del videomapping, una experiencia audiovisual que crea efectos visuales dinámicos y envolventes sobre el retablo del altar mayor para enriquecer la experiencia espiritual de los visitantes y peregrinos.
Y por otro lado, Torre Ciudad sigue organizando eventos relevantes para fomentar la devoción, la piedad popular y también la asistencia espiritual a las personas y familias interesadas, y ha convocado la 5ª edición de orientación matrimonial en Torre Ciudad. Para aquellas personas que necesitan pararse a reflexionar sobre su relación matrimonial, que en medio del ajetreo diario pues cuesta pararse a atender al otro, a escuchar, a estar en plena unión, pues este encuentro invita a hacer una reflexión sobre esa unión matrimonial y fortalecerla. El curso, que tiene el título de Together, cuenta con expertos en orientación familiar y en Huesca, Torre Ciudad, atienden a estas familias que asisten a este evento, que es su 5ª edición, la próxima, que se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2024. Y en paralelo a todas estas actividades de Torre Ciudad, en una semana en que hay que decir que no ha habido, vamos a decir, avances, al menos no se han hecho públicos, sobre un posible encuentro de entendimiento entre la diócesis de Barbastro-Monzón y la prelatura del Opus Dei en lo que respecta a la gestión y un acuerdo conjunto sobre Torre Ciudad, hemos visto cómo en Torre Ciudad sigue desarrollando una gran actividad. En paralelo, a nivel de la diócesis de Barbastro-Monzón, pues podemos destacar algunas de sus actividades en esta semana que, como digo, no ha trascendido que haya habido ningún avance o ningún paso más en ese proceso de ver cómo se soluciona esa gestión de Torre Ciudad. Por parte de la diócesis de Barbastro-Monzón, el obispo don Ángel Pérez Puello acompañó el domingo 7 de abril a los vecinos de Estadilla y a su sacerdote Antonio Mozás en la celebración de la Virgen de la Carrodilla. La imagen procesionó por las calles del pueblo antes de la Eucaristía que presidió el obispo, solemnizada por la coral Statella y la banda de música de Graus. Por otro lado, un grupo de fieles de la parroquia de San José de Torrente de Valencia han visitado a la diócesis de Barbastro-Monzón en esta semana para conocer una de sus señas de identidad diocesana, que es la impronta martirial de Barbastro-Monzón, y fueron recibidos también por el propio obispo Ángel Pérez Puello. Por otro lado, el lunes 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano y en la diócesis de Barbastro-Monzón se concluyó en el monasterio del Puello de Barbastro ante el beato Ceferino Jiménez Maya el Pelé, mártir del Rosario. Dicho esto, vemos cómo lo que respecta al santuario es que hay una gran actividad, hay una gran lluvia de bendiciones, de testimonios, de fieles que peregrinan de todas las partes del mundo y evidencian que Torre Ciudad tiene una gran actividad. Y en paralelo, como acabamos de comentar, el obispado de Barbastro-Monzón está desarrollando sus propias actividades. Esperemos que en próximos meses se solucione definitivamente la relación y se aclare la jurisdicción en lo que respecta al caso de Torre Ciudad y su elevación a la categoría de santuario diocesano, porque todo evidencia de que Torre Ciudad es y seguirá siendo un pulmón espiritual de el Alto Aragón y de España, y en este sentido conviene aunar fuerzas para que siga desarrollándose con total energía. Y en tercer lugar, el secretario de Benedicto XVI, Monseñor George Wanswain, será nombrado próximamente nuncio de algún país representando a la Santa Sede por el Papa Francisco. Y esta noticia ha sorprendido porque recordemos que lleva aproximadamente un año destinado en Friburgo sin ningún cometido. Era su archidiócesis de origen, pero no tiene ningún cometido. Ha presentado algún libro, ha participado en alguna celebración, pero no se le dio ningún cometido desde que se fue de Roma. Muchos veían en esto un castigo del Papa Francisco por sus comentarios que algunos entendieron como críticos respecto a su pontificado, etcétera, etcétera.
pero vemos cómo fuentes cercanas al Papa Francisco evidencian, aunque no es todavía público, que Francisco podría nombrar al arzobispo George Wanswain, exsecretario de Benedicto XVI, como nuncio en algún país que aún no está delimitado, aún no se sabe. Al menos así lo cuenta en La Nación la periodista Elisabetta Piqué, cercana al Papa. Wanswain se convertirá en nuncio apostólico en un lugar aún por determinar, y la Santa Sede anunciará oficialmente el nombramiento pronto, conforme a esta información que da el diario La Nación. Este es un diario argentino donde Elisabetta Piqué, que es cercana al Papa Francisco, ha dado esta información en primicia. Según supo el entorno de Wanswain, la decisión se produjo después de que el arzobispo visitase a Francisco con motivo del aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI, a principios de año. En ese momento regresó al Vaticano junto con las mujeres que cuidaron al Papa emérito desde Alemania en su residencia de ancianos del Vaticano hasta su muerte en la víspera del Año Nuevo de 2022. Esta periodista en el diario de La Nación indica que cuando viajó a Roma, Wanswain participó en la celebración de una misa en la Basílica de San Pedro al cumplirse el 31 de diciembre pasado el primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, y Wanswain fue a saludar a Francisco. En esa ocasión, en una audiencia, le habría manifestado al pontífice su disposición a colaborar y su incomodidad al estar sin cargo alguno, según algunos testimonios. Y fue así como el Papa, en lo que algunos interpretan como una forma de perdonar al antiguo secretario de Benedicto XVI, habría decidido cambiar el destino de alguien que se encontraba este arzobispo sin cometido ninguno, y tiene decidido enviarlo como nuncio representando a la Santa Sede en algún país, pero que aún está por determinar. Que hay que decir que la idea de enviarlo como nuncio fue una de las primeras hipótesis que se manejó una vez que el Papa Benedicto XVI falleció y él iba a dejar de ser miembro de la Casa Pontificia. Pero finalmente se le envió a Friburgo sin ningún cometido, y algunos vieron, como estoy indicando, que era un castigo de parte del Papa Francisco. Vemos cómo ahora las cosas parece que van a cambiar, y si esta información que da esta periodista argentina cercana al Papa Francisco, si esta información es veraz, pues próximamente saldrá ese nombramiento para algún país, teniendo un buen embajador, la Santa Sede, en la persona del arzobispo Wanswain. En cuarto lugar, el Papa Francisco aprueba la declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ya sabíamos que se iba a publicar el lunes 8 de abril y llegó la fecha prevista para la publicación de esta declaración, que era una declaración esperada desde hace bastante tiempo y llevaba en redacción desde el año 2019. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó este pasado lunes 8 de abril esta declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, y este nuevo documento, conformado por 68 puntos y firmado por el prefecto del Dicasterio, el teólogo y cardenal Víctor Manuel Fernández, fue aprobado por el Papa Francisco el pasado 25 de marzo, aunque solo se ha hecho público el 8 de abril. Y aunque no muestra modificaciones sustanciales con respecto al magisterio ya establecido por la Iglesia, concreta, desarrolla, especifica aspectos que han sido interpretados de manera ambigua desde muchos sectores, tanto dentro como fuera de la propia Iglesia. El lenguaje es claro y conciso, lo cual ayuda a clarificar estos puntos que pueden ser confusos, como estamos comentando. Por otro lado, hay que decir que su redacción ha sido sencilla, porque desde su planteamiento en 2019 ha debido de ser revisada y reformulada varias veces a petición del propio Papa Francisco hasta su redacción final, ahora difundida. El documento parte de la idea de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano que posee toda persona, individuo de la especie humana durante toda su etapa vital y en toda circunstancia, aún de inmadurez, dependencia o incapacidad. Un punto fundamental que se trata es que no existe el derecho a matar en ninguna circunstancia.
Tampoco existe el supuesto derecho a redefinir el sexo según la propia interpretación personal. Por otro lado, se hace una puntualización clarificadora sobre los casos de Disorders of Sex Development. Por otro lado, debe resaltarse también la relación inequívoca que establece entre libertad y dignidad, de manera que la primera se ve debilitada si se desvincula del respeto a la propia dignidad o la dignidad de los otros. También, según se establece en el documento, condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural constituyen una exigencia para el respeto y el recto ejercicio de la libertad. Además de las ya mencionadas, se hacen algunas especificaciones sobre violaciones graves de la dignidad humana que son explicadas en el documento, tales como la pobreza, la guerra, el drama de la inmigración, el comercio de personas, los abusos sexuales, entre otros muchos. Por tanto, es un documento que viene a especificar aspectos que no se habían profundizado en anteriores textos de la Santa Sede y que detallan y especifican aún más esta parte del respeto a los derechos humanos y de la libertad humana y de la dignidad humana dentro de la interpretación cristiana, dentro de la interpretación católica de la Iglesia. En quinto lugar, el Papa Francisco recupera el título de Patriarca de Occidente en el Anuario Pontificio, título que había sido suprimido por el Papa Benedicto XVI. Y esta noticia ha sorprendido a algunos, y es que en el Anuario Pontificio, en el cual se suprimió en el 2006, durante el pontificado de Benedicto XVI, el título de Patriarca de Occidente, que dejó de citarse, pues se ha vuelto a recuperar en el Anuario Pontificio en este 2024, siendo de sorpresa para algunos. En el nuevo Anuario Pontificio se ha recuperado para el Papa el título, como acabamos de indicar, de Patriarca de Occidente, que Benedicto XVI suprimió en el año 2006. En aquella ocasión, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos explicó el cambio. Por el momento, no se ha explicado las razones de recuperar dicho título. Ludwig Ring-Eiffel, teólogo y periodista, reportero jefe de la agencia KNA y director de la oficina del CIC en Roma, ha anunciado el hecho e indica una vez más una pequeña sorpresa en el nuevo Anuario Pontificio. Vuelve el título de Patriarca de Occidente. Lo cierto es que en marzo del 2006, el organismo vaticano encargado del ecumenismo vio necesario explicar por qué se retiraba dicho título. Tras un repaso histórico sobre el mismo se dijo: el título de Patriarca de Occidente, cito textualmente, era poco claro desde el inicio, con el desarrollo de la historia se hizo obsoleto y prácticamente no utilizable. Por eso no tiene sentido insistir en mantenerlo, sobre todo teniendo en cuenta que la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, halló para la Iglesia Latina en la forma de las conferencias episcopales y de sus reuniones internacionales de confesiones episcopales el ordenamiento canónico adecuado a las necesidades actuales. Abandonar el título de Patriarca de Occidente, concluye la nota, no cambia claramente nada con respecto al reconocimiento declarado tan solemnemente por el Concilio Vaticano II de las antiguas iglesias patriarcales. La renuncia a este título desea expresar un realismo histórico y teológico y al mismo tiempo podría ayudar al diálogo ecuménico. La eliminación de este título de Patriarca de Occidente pues habría sido vista por muchos, si la hubiese hecho el Papa Francisco, como algo coherente con su forma de llevar a cabo el magisterio petrino y en su deseo del ecumenismo. Pero lo sorprendente es ver que esto lo lleva a cabo Benedicto XVI y que ahora el que recupera el título es el Papa Francisco. A algunos podrá chocarle, pero es así. No es la primera vez que el Anuario Pontificio, y en este pontificado, en el de Francisco, se cambia la manera de referirse al Papa. En abril del 2020 hubo un cambio sutil que suscitó las protestas de algunos cardenales. El anuario empieza por la persona del Papa y tradicionalmente comenzaba enumerando los títulos papales, empezando por el de Vicario de Jesucristo, que venía en letras grandes. Tras él aparecían sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Primado de Italia, Arzobispo Metropolitano de la provincia de Roma,
soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios. Después se daba el nombre del pontífice y una breve reseña biográfica de su ordenación sacerdotal, episcopal y nombramiento como pontífice. Aquel año se cambió, en 2020, ese formato acostumbrado y el nuevo anuario, la página dedicada al Papa, comenzaba por su nombre, Jorge Mario Bergoglio. Al nombre seguía la reseña biográfica. Solo después, tras una raya horizontal y en letra de menor tamaño, se incluyó un apartado denominado Títulos históricos. Es en este apartado donde aparece la lista que anteriormente se encontraba al principio y destacada, encabezada por el título de Vicario de Jesucristo. Pues bien, ahora, en este anuario de 2024 se recupera el título que se había abandonado de Patriarca de Occidente, y es posible que en próximas semanas igual la Santa Sede explique por qué se ha recuperado y en qué se fundamenta esta recuperación, pero por lo pronto se sabe que es una recuperación porque aparece en el nuevo anuario, pero no ha habido una declaración al respecto en la cual se justifica esta recuperación. Y en sexto y último lugar, Chamán Yanomami reconoce que el Papa Francisco ayuda a proteger la Amazonía. Y es que esta noticia ha saltado a la prensa cuando el chamán Yanomami David Copenagua ha indicado públicamente que el Papa nos ayuda a proteger la Amazonía. El líder de la etnia Yanomami se ha reunido con Francisco esta semana antes de la audiencia general en el aula Pablo VI. Expuso al pontífice la situación calamitosa de las tierras asediadas por actividades mineras sin escrúpulos. Dice el chamán: me preocupa nuestro futuro, las próximas generaciones necesitarán la selva. E indica además: no tengo miedo del hombre blanco, pero sí de las máquinas que destruyen la tierra y derriban los árboles y crean zanjas en el suelo para llevarse los minerales. Tengo miedo de esta minería que arruine nuestras comunidades, nuestros ríos, nuestra salud, nuestra supervivencia y nuestra propia riqueza. Me preocupa nuestro futuro. Las próximas generaciones necesitarán la selva. Así habla a los medios vaticanos el chamán y representante de los Yanomami del Brasil tras su encuentro privado con el Papa Francisco el 10 de abril en el estudio del aula Pablo VI antes de la audiencia general. La petición de ayuda del Papa para proteger la Amazonía considera que ha sido importante. En sus palabras: sabía que era muy importante para mí y para la causa de mi pueblo hablar con el Papa Francisco. Fui recibido muy bien, con respeto, relata el líder Yanomami, que explica que señaló al pontífice la situación calamitosa en la que viven las comunidades indígenas de la Amazonía desde hace ya demasiado tiempo, una situación, dice, que ha empeorado mucho últimamente. A pesar de que la protección de estos territorios ha sido reconocida internacionalmente, han sido invadidos continuamente porque las autoridades lo permiten, afirma el chamán. Desde los años 80 hasta hoy, David ha sido portavoz en el extranjero de la protección de los derechos de los indígenas y de la preservación de la selva tropical en beneficio de la humanidad. Hay que destacar que fue ganador en 1987 del prestigioso Right Livelihood Award, el premio Nobel alternativo concedido a Survival International por su compromiso denodado, constante e inquebrantable con los pueblos más amenazados de la Tierra. Copenagua ha sufrido amenazas de muerte por parte de diversos grupos por esos intereses de la explotación minera. Pero, ¿qué puede sanar la selva?, le preguntaron, y él indica que la selva ya no se puede salvar, ya ha sido talada. Solo Dios puede sanarla. La gente no lo conseguirá. Dice el chamán: lo que queda que se salve es la esperanza compartida de que los indios, con sus tocados de plumas y sus collares de cuentas multicolores, sean escuchados en su clamor. Está en juego esa llamada a la ecología integral de la que tanto habla el Papa Francisco, que necesita ser renovada e implorada y que sea apoyada por todos. Lo interesante es ver cómo el Papa Francisco recibe a este chamán, representante de los Yanomami, en el Brasil,
Y no es la noticia que lo atienda, sino que este chamán reconoce que el Papa Francisco ha hecho mucho para hacer que se escuche la voz de la Amazonía. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará, como siempre, saber vuestra opinión, me encantará ver vuestros comentarios a favor o en contra de las informaciones que he traído esta semana. Siempre trataros con respeto los unos a los otros y yo, en la medida de mis posibilidades, os responderé a todos. Antes de despedirme, os invito a que accedáis al portal internacional independiente Los Cristianismos para ver todas las nuevas noticias de interés sobre la realidad espiritual cristiana internacional. Sin más, me despido de todos vosotros con un abrazo.